Bueno, lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un poquito un salto atrás en lo que estábamos viendo y vamos a ver un aspecto de del régimen de acumulación genovés. Este aspecto es muy importante, que este aspecto es la producción de mercancía de dinero. En el sistema colonial, y nos vamos a concentrar solo en el Potosí. Si ustedes recuerdan lo que hemos estado diciendo respecto del régimen genovés en cuanto a en su papel en la economía mundo, lo que hemos dicho es que el régimen supone la expansión de redes comerciales que estaban de redes empresariales capaces de atraer capital hacia unos objetivos empresariales y articular conjuntos de relaciones entre empresas, ¿no? Esos conjuntos de relaciones pueden ser activados o desactivados en función de los objetivos empresariales. Uno de estos objetivos empresariales es el que nos importa aquí, que es el de este, que es un aspecto clave del papel de la colonia americana en el sistema mundo de información, que es el de la producción y de la producción y circulación de mercancía de dinero, producción que en principio se realiza este, en el espacio colonial y circulación que en principio se debería realizar en la metrópoli europea. Es decir, la plata es extraída de América, este, pero tal como hemos estado operando, todo haría pensar que esa plata no circula en el espacio americano, ¿no es cierto? Sino que esa plata es transportada a la metrópoli y es en la metrópoli en donde circula y en donde activa el conjunto de los intercambios del siglo XVI que van a dar lugar al despegue de las empresas, al despegue y a la expansión de las empresas capitalistas, incluyendo, por supuesto, el sistema financiero, y a la par van a circular también desde las redes financieras hacia los gastos de las monarquías autoritarias que están disputando este, la hegemonía del sistema interestatal, este, aún bajo la idea del imperio, ¿no es cierto? Eso es aproximadamente lo que hemos dicho, ¿cierto? Entonces, la plata es extraída de América y tiene en Europa dos destinos. Este, el comercio, las finanzas y la lucha interestatal. Y en ese sentido, la economía europea es una economía abierta a la plata, pero a la par está cerrada a otros productos producidos en la economía agraria colonial. ¿No es cierto? Porque esos productos entrarían en competencia con las redes comerciales conformadas este,
Y puesto que el transporte de las mercancías este, es una gestión europea, ¿no es cierto? No es una gestión americana. Este, no tendría sentido desde la perspectiva europea el transporte de productos agrícolas exportables de América para que compitan con los productos europeos, ¿no es cierto? Este, y esta mercancía de dinero, ¿no es cierto?, dentro de lo que hemos visto, este, va a ser posible la continuidad y ampliación del comercio con Oriente, ¿sí? Y en ese sentido, parte de la plata no va a quedar en Europa, sino va a terminar en el sudeste y en el extremo oriente. Porque recuerden ustedes, Asia no precisa de las mercancías europeas y Europa precisa de las mercancías asiáticas, es decir, hay un desequilibrio en la balanza comercial entre Europa y el continente asiático. Ahora, si nosotros localizamos un poco más, si nosotros afinamos la perspectiva sobre la producción de plata americana, vamos a ver que las cosas no son tan sencillas como lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Porque desde como cualquier producción, ¿no? La plata supone la movilización de unas fuerzas productivas y bajo ciertas relaciones de producción. Este, y es el sistema colonial el que debe reproducir en el tiempo esas fuerzas productivas y esas relaciones de producción. A la par, entonces, puesto que lo que se produce es plata, este, y la plata, al igual que cualquier otro producto, está bajo el desarrollo de las fuerzas productivas, al cambiar las fuerzas productivas cambian también las relaciones de producción. Y como cualquier otro producto, la plata necesita de la movilización de medios de producción para hacer la producción posible, ¿sí? Pero también de medios de subsistencia para hacer posible la reproducción de los trabajadores, este, o mejor dicho, la reproducción de los trabajadores y de los no trabajadores implicados en el proceso de producción del metal. Ahora, pero hay que prestar atención a esto, ¿no es cierto? Lo que se produce no es cualquier cosa, lo que se produce es plata y la plata es a la vez este, un objeto, ¿sí? Pero es también un medio de circulación y un medio de pago. Y como medio de circulación y como medio de pago, este, sirve para la compra y para el saldo, ¿no? Para saldar obligaciones tributarias. De allí entonces que la producción de plata tenga para unos agentes, ¿no? Para estos agentes coloniales, para estos españoles, en gran medida y en menor medida genoveses, este, tenga un efecto de multiplicación, por darle algún nombre, un efecto de arrastre, si quieren, este, capaz de
movilizar esos medios de producción y esos medios de subsistencia y transformarlos, ¿no?, de inmediato en mercancías. Entonces, a diferencia de la particularidad, digamos, de la producción de la plata en el espacio colonial, es que lo que se produce es una mercancía dineraria. Y como tal mercancía dineraria, transforma en mercancías los medios de producción y los medios de subsistencia necesarios para la reproducción de las relaciones sociales este, implicadas en el proceso productivo. ¿No es cierto? Entonces, los españoles, los indígenas, necesitan medios de trabajo, ¿sí?, por ejemplo, madera, ¿sí? Más tarde esos medios de trabajo van a ser mucho más complejos y necesitan alimentos. Y estos alimentos, ¿no?, son provistos por un espacio regional que los produce ya como si fueran mercancías. Y en ese sentido, lo que se forma en la por la existencia de las minas de metales preciosos es un mercado interno, ¿sí?, es un mercado interno colonial que produce y hace circular mercancías. A cambio, ¿sí?, de esto mismo, que es el objeto de la producción, que es la propia plata. Entonces, por supuesto, un aspecto de esta producción, un aspecto de este arrastre, de esta formación de una división del trabajo que produzca medios de producción y medios de subsistencia, se encuentra en la reproducción del trabajador, ¿no es cierto? Y en la reproducción de las clases no trabajadoras. En la medida en que en la medida en que estas clases están conformadas por humanos, necesitan de medios de vida, ¿sí? Este, Ahora, estos medios de vida deben ser asimismos producidos y son producidos dentro de un conjunto de relaciones sociales específicas. Este, y esto significa, ¿no?, que los productores de estos medios de vida, los productores de estos medios de producción, deben producir, ¿no?, también los productos, ¿sí?, este, los productos que les debe ser extraído a través de algún mecanismo, ¿no?, para transformar estos medios de vida, que son medios de vida también para los productores, ¿no es cierto?, este, en mercancías a ser vendidas en el mercado potosí. Y al igual que cualquier otro proceso productivo, al cambiar las fuerzas productivas, también cambian, ¿no es cierto? También se producen tensiones y finalmente transformaciones en las relaciones de producción. Si ustedes no recuerdan o no se ubican de qué estamos hablando, lo que estamos haciendo es traer acá lo que hemos aprendido ya respecto de la relación de los conceptos que el materialismo moviliza, genera, diseña para la explicación de este fenómeno que es la economía. ¿No es cierto? Entonces recuerden ustedes que el materialismo lo que hacía
era en principio considerar este, que la existencia humana es posible por una relación con la naturaleza, por una relación continuada con la naturaleza. El hombre entonces debe, para poder existir, ¿sí? No solo para poder subsistir, decíamos, sino para poder existir socialmente, debe producir. Y esa producción, ¿sí? Puesto que se trata de seres vivos de naturaleza animal, involucra la transferencia de materia y energía desde el entorno hacia estos seres vivos, ¿no es cierto? Y esto es algo que no puede hacer el ser humano aislado, sino es algo que tiene que hacer el ser humano colectivamente, ¿no es cierto? Al hacerlo, entonces lo hace en el marco de una serie de relaciones sociales específicas, que deben ser, ¿no es cierto?, asimismo producidas y reproducidas. Pero para reproducir en el tiempo, ¿sí?, esta relación con la naturaleza y estas relaciones sociales en las cuales la relación con la naturaleza no sería posible, el ser humano necesita producir para otros, ¿sí? Necesita producir, decíamos, para los que no son trabajadores, ¿sí? Sea en principio porque no han alcanzado la edad, aún la edad productiva o porque han pasado la edad productiva, ¿sí? Entonces, toda sociedad, al proyectarse en el tiempo, exige, ¿sí?, que los agentes productivos, los que gastan trabajo, los que gastan energía, deban producir un plus trabajo, un plus producto, para mantener la propia sociedad en el tiempo, ¿sí? Porque obviamente si estos sujetos que producen solo consumieran todo lo producido, no habría forma de mantener a aquellos que no son productores, porque ya lo han sido o porque no lo son aún. Ahora, a lo largo de la historia, ¿sí?, lo que ha ocurrido es que este plus producto no solo ha mantenido a una clase de productores, ¿sí?, a una clase de no productores, ¿sí?, cuya definición es en definitiva demográfica. Los no productores son viejos, los no productores son niños. Lo que ha ocurrido es que los no productores, ¿sí?, sean un grupo social que no trabaja, ¿sí?, y que por lo tanto recibe de los productores trabajo social gratuito, bajo la forma, ¿sí?, por ejemplo, de productos. ¿Sí? En ese caso, este, hay una suerte de tributo en especie, ¿sí? Una parte de lo que produce, supongamos un campesino, es captado por otro grupo, ¿sí? Es apropiado por otro grupo y ese otro grupo no da nada a cambio. O ese este, plus trabajo es captado directamente como plus trabajo. Entonces, este grupo productor es obligado a trabajar en tierras que no le pertenecen, sino que pertenecen al grupo social explotador, ¿sí? Estas relaciones, ¿sí?, puesto que son relaciones este, de captación de plus trabajo y de plus productos sin contrapartida, conforman relaciones de explotación. ¿Y cuál es la razón, sí, por la cual existen estas relaciones de explotación?
la razón fundamental por la que existen estas relaciones de explotación por las cuales un grupo accede al trabajo o al producto de otro, ¿sí? Y puede, por lo tanto, no trabajar, tienen que ver, remiten a procesos de apropiación de las condiciones del trabajo. Es decir, de aquellas porciones de la naturaleza que son necesarias en el proceso productivo y sin la cual el propio productor no podría producir su existencia social. ¿No es cierto? Es decir, estas relaciones, ¿sí?, de apropiación remiten, en última instancia, si quieren, a esto que consideramos derecho de propiedad. ¿Sí? Los no trabajadores se han apropiado y han hecho, por lo tanto, propias, se han transformado en propietarios de porciones de la naturaleza, ¿sí?, necesarias para el proceso productivo. Se han hecho, se han apropiado de la tierra, ¿sí? Se han apropiado de los recursos de la tierra, se han apropiado de fuentes de energía sin las cuales el proceso productivo sería imposible. ¿No es cierto? Y eso es lo mismo. Este último aspecto conforma las relaciones de producción. Mientras el primer aspecto, las fuerzas productivas, conforman las fuerzas productivas y caen dentro de él, dentro de este concepto de fuerzas productivas, ¿sí?, caen el conjunto muy complejo de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Lo que buscamos entonces es poder entender cuáles son las fuerzas productivas y las relaciones de producción implicadas en la extracción de la plata, plata que, como hemos dicho, debe terminar de algún modo en la metrópoli europea. Debe terminar de algún modo, ¿sí?, en Europa. Debe terminar de algún modo, ¿sí?, en el comercio europeo con Oriente, y debe terminar de algún modo en los gastos de la corona en sus procesos de expansión territorialista. ¿Sí? Pero para poder entender estos últimos aspectos necesitamos entender cómo se produce la plata. Y entender cómo se produce la plata es entender las fuerzas productivas que son movilizadas en la producción de la plata y las relaciones de producción que son con las cuales, ¿sí?, bajo las cuales, dice Marx, se han desarrollado estas fuerzas productivas. ¿Sí? Y entender la especificidad de este producto, que es la propia plata, que tiene la capacidad, ¿sí?, de no ser consumido, ¿sí? La plata no sirve para ser consumida, ¿no es cierto? No podemos comer plata, no podemos beber plata, sino que tiene la propiedad dada a lo largo de un proceso muy complejo en la historia occidental de ser medio de circulación y medio de pago, ¿sí? La plata entonces, si bien no sirve para comer ni para beber, permite comer y beber a través de una serie de operaciones de intercambio. Y la plata, si bien no sirve para comer ni para beber, sirve para pagar tributos, ¿sí?, a un Estado que precisamente lo que busca en América son metales preciosos, ¿sí?, para los usos de los que ya hemos hablado, ¿no es cierto? El comercio,
¿sí? Y los procesos territorialistas. Y puesto que la plata permite el intercambio y permite la tributación, el descubrimiento de minas de plata en América Latina, perdón, en América, ¿sí? Cuando hablemos de América Latina, no tiene sentido acá el término latino, ¿sí? El descubrimiento de plata en América posibilita la producción de un conjunto de bienes en tanto que mercancías, es decir, la producción de bienes de subsistencia y de medios de producción destinados al intercambio en un mercado, ¿sí? Mercado que se genera por el propio descubrimiento de las minas de plata. ¿No es cierto? Las minas de plata son al mismo tiempo un mecanismo productivo, pero es al mismo tiempo, ¿sí? Un espacio que produce medios de cambio y medios de pago. Y por lo tanto, al que se pueden dirigir, ¿sí? Las mercancías producidas más o menos lejos, a mayor o menor distancia, ¿sí? Para transformarse en lo que precisan transformarse las mercancías, que es dinero, ¿sí? Porque la producción para un mercado significa que los productores de estos bienes de subsistencia o de estos medios de producción no quieren, no buscan, no se interesan en estas mercancías, en tanto, ¿sí? Perdón, los propietarios, no los productores, los propietarios de estos medios de subsistencia y de estos medios de producción, los propietarios, ¿sí? Buscan transformar esos medios de producción y esos medios de subsistencia en mercancías, ¿sí? Entonces tenemos acá, ¿sí? En principio, fuerzas productivas y en segundo lugar, medios de producción. Y estas fuerzas productivas, ¿sí? Van a tener, ¿no es cierto?, una modificación muy importante desde que Cerro Rico es descubierto en 1545, ¿sí? Van a tener dos cambios importantísimos, ¿no? Van a ser, en primer término, ¿sí? Fuerzas productivas controladas por una población indígena que además, hasta la llegada de los españoles, no conoce el dinero, ¿sí? El modo en que funcionaba el Estado inca excluía la existencia de dinero, ¿no es cierto? Y esta técnica, ¿sí? Bajo el control de los indígenas, ¿sí? de, las, de una serie de etnias, ¿sí? Que residen en los alrededores de Potosí, este, los purus, los varas, ¿sí? Se llama Guaira. ¿Sí? ¿Qué es la Guaira? La Guaira es esto, no sé si se nota la imagen, la Guaira es un horno que permite extraer, que permite fundir, que permite extraer a través de la fundición minerales de alta ley, es decir, minerales de alto contenido, ¿sí? En metal precioso. Ustedes ven, no sé si se nota, que se trata de una suerte de cilindros con agujeritos. Por esos agujeritos, ¿sí?
imagínense, es el Cerro de Potosí, todo el tiempo está soplando viento. Esos agujeritos operan como fuelles naturales, intensificando la combustión de madera o de carbón dentro del horno. ¿No es cierto? ¿Quiénes manejan? Entonces, tenemos acá un escaso desarrollo, diría Marx, de las fuerzas productivas y por lo tanto una escasa demanda de medios de condiciones de producción. Esto, el consumo productivo este, para la producción de la plata solo precisa de dos medios, ¿sí? El mineral y las materias combustibles, ¿sí? Y este proceso productivo va a dominar la producción argentífera desde 1545 hasta 1575. Hacia 1560, 1500, un poco por ahí, la producción de metal a través de este mecanismo, en la medida en que lo que se extrae es plata, la plata no se reproduce por sí misma, ¿sí? En la medida en que la minería y los mineros son también aquí en gran medida especialistas, ¿sí? Porque obviamente la minería no era desconocida en el mundo andino. Estos mineros, entonces los indígenas, toman a su cargo todo el proceso productivo desde la prospección, ¿sí? La extracción y finalmente la obtención del metal. Este, Obviamente, la extracción del mineral de alta ley implica que cada vez va a haber menos mineral de alta ley en el Cerro Rico, ¿sí? En el Cerro Rico de Potosí. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Va a haber una menor cantidad de plata producida a través de estas técnicas. Aproximadamente en 1075, este señor a quien nosotros le habíamos dedicado en Salta una avenida y alguno que otro monumento, el virrey Toledo, este, el supremo organizador de la colonia, este, modifica por completo la producción de plata. Entonces tenemos un salto en el proceso productivo, un salto en el desarrollo de las fuerzas productivas. A partir de 1575, el virrey Toledo, ¿sí?, instala en el mundo, en la producción de Potosí, del Cerro Rico de Potosí y Porco, otro método de producción otro método de obtención del mineral, ¿sí?, para mineral de menor ley, método que se había desarrollado, ¿sí?, a mediados el siglo XVI en Europa, y es el método del azogue. El azogue es la forma antigua, si quieren, la forma medieval, de llamarle a este mineral tan extraño, ¿sí?, perdón, a este metal tan extraño que es el mercurio, ¿no es cierto? Metal extremadamente tóxico, como ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, lo que establece el virrey Toledo en Potosí es un método de refinamiento del mineral
basado en una técnica, en una reacción química de la plata con el mercurio, ¿sí? Que se llama amalgama. De haberles puesto una diapositiva, pero evidentemente me olvidé, ¿sí? O la borré accidentalmente, con qué significa este método de extracción. Si ustedes ven la diapositiva anterior, ¿sí? Van a ver dos, este, una suerte de tres espacios al interior de un patio que conforma el ingenio minero, ¿sí? De amalgama, ¿sí? El ingenio minero de la SOGE. Un espacio es una ruedita, ¿sí? El mineral, esa ruedita, ¿sí? Está ahí porque el mineral debe ser en principio triturado, ¿sí? Después, ¿sí? Tienen unos rectángulos oscuros, este, que están abajo y a la izquierda, de esta imagen esta imagen de Potosí de 1500, de aproximadamente 1600. Este, estos rectángulos oscuros son los patios, son los pozos, los piletones, en los que ese mineral triturado se mezcla con sal, con sulfato y con mercurio. Este, y luego, ¿no? Tienen otros piletones, ¿no es cierto?, en donde aparecen unas figuras humanas, que son los piletones de lavado, en donde esa amalgama es separada, ¿sí? En donde, en principio, esa amalgama es separada del mineral, ¿sí? De los restos de mineral, y esa amalgama es lavada para que solo quede la plata, ¿sí? Es lavada con agua para que solo quede la plata. Ven que comparado con el pequeño horno de Guaira, con el pequeño horno Guaira, con el proceso productivo originario, este, este método significa un incremento enorme de eso que Marx llamaba capital constante, es decir, de capital bajo su forma material de medios de producción y objetos productivos, ¿no es cierto? Todo supone un complejo de molienda movido por tracción animal, movido por energía hidráulica, este, supone la conformación de un espacio donde estén estos trabajadores de los ingenios de azogue, supone la presencia, la existencia de otros medios, de otros medios auxiliares para la producción, como el azogue y la sal, y por lo tanto, ¿no es cierto?, la demanda de medios de producción se ha incrementado sideralmente, ¿no es cierto? Estas, estos ingenios precisan madera,
¿no es cierto? Precisan mercurio, precisan animales, precisan agua, precisan la construcción de canales, ¿sí? Desde las fuentes de agua hasta los ingenios, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener, ¿sí? La demanda, la conformación de una demanda de estos medios de producción. Ahora, lo característico del sistema que se va a generar a partir de la instalación de los ingenios de azogue en Potosí es que en su mayor parte esta demanda de medios de producción, incluyendo el azogue que es provisto por una mina, ¿sí? Este, también dentro del espacio andino, la famosa mina de Huancavelica, ¿sí? Este, y entonces estos medios de producción son provistos por el propio espacio colonial, ¿sí? Salvo, ¿no?, una fracción muy reducida de factores productivos, ¿sí? Los factores conformados por hierro y acero, que no alteran lo anterior en la medida en que el peso que tienen sobre el total del capital constante es bastante reducido, ¿no es cierto? Entonces el espacio colonial se nos presenta, ¿no?, como como la configuración de una industria y a la vez como una división del trabajo regional, ¿sí?, extremadamente independiente, extremadamente autónoma respecto del exterior, ¿sí? Y nuevamente pensemos en esto, ¿sí? Estos medios de producción, ¿sí?, son producidos orientando, ¿sí?, son producidos, ¿sí?, ya vamos a ver por quién, ¿sí?, pero son producidos para ser vendidos por sus propietarios por la expectativa de transformarlos en dinero, ¿no es cierto?, en el propio espacio peruano, ¿sí? De allí entonces que sean producidos como mercancías, ¿sí? Y tengamos todo este espacio regional que va desde la actual Argentina, ¿no es cierto?, hasta a probablemente Ecuador como proveedores de medios de vida, ¿sí? Este, prove, perdón, como proveedores de medios de producción, este, bajo una forma, ¿sí?, que es la forma MD, ¿sí? Producción, ¿sí?, producidos como mercancías para ser transformada esta mercancía en dinero. Y entonces, a la par que tenemos una división geográfica del trabajo, tenemos, ¿sí?, en Potosí una distribución interregional de mercancías, ¿sí?, del dinero extraído desde Potosí, de la mercancía de dinero extraída en Potosí. División del trabajo entonces y distribución de la mercancía de dinero, ¿sí? Y esto que es cierto, ¿sí?, para la economía, para la provisión de medios de producción, de medios de trabajo, es también cierto para la provisión de medios de vida. La provisión de medios de vida en Potosí depende, lógicamente,
de la cantidad de fuerza de trabajo existente en el sector minero en Potosí, ¿no es cierto? Porque es la población que se dedica a la obtención de plata la que demanda medios de vida, ¿sí? Porque no los produce por sí mismos, en principio, ¿sí? Y esto es algo que debe aclararse, ¿sí? ¿Por qué esta provisión de esta población que produce, que obtiene plata, no produce a sí mismo medios de vida? ¿No es cierto? Es decir, lo que estamos diciendo es que esta población que produce plata se ha desvinculado de la economía campesina, ¿sí? Que convierte, porque es la economía campesina la que produce medios de vida, ¿no es cierto? Y se ha transformado en otra cosa, se ha conformado en una fuerza de trabajo que compra, ¿no es cierto?, medios de vida. ¿Y cómo puede comprar medios de vida? Solo los puede comprar en tanto es poseedora de dinero, ¿sí? Es decir, a través de algo que se aproxima, sin llegar a identificarse con ella, a la forma salario. Entonces, sí, la demanda de medios de vida supone la demanda de medios de vida, en tanto estos medios de vida son mercancías, depende de un sector, depende de que la población haya dejado de depender de la economía campesina y esté en el tránsito de constituirse en parte de un sistema diferente que es la economía colonial. Esta economía campesina, ¿sí?, que Asadurian, que es de quien estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Que Asadurian llama economía campesina primitiva, produce bienes orientados básicamente al consumo, pero estos bienes bajo se desarrollan, porque esto es lo que conforma un campesino, ¿no es cierto? Un campesino este, existe, ¿sí?, como clase explotada, estos campesinos en el mundo andino prehispánico producen un excedente que es aprovechado por una clase no trabajadora, ¿sí? Básicamente, ¿sí?, antes de la llegada de los españoles, el Estado Inca. Y ese excedente, antes de la llegada de los españoles en el mundo inca, es básicamente captado bajo la forma de trabajo, ¿sí?, por el Estado. No hay monetización entonces de las relaciones sociales, ¿sí? Y hay una relación de producción fundamental, ¿sí?, en donde el Estado es el propietario eminente de todos los medios de trabajo, sobre todo de la tierra, ¿sí? Y a cambio, ¿sí?, de el, este, del uso de de la tierra, capta excedentes bajo la forma de trabajo, ¿sí?, de comunidades que producen bienes de uso. ¿Qué ocurre con esto en la economía colonial? ¿Sí? Estos campesinos, ¿sí?, siguen siendo campesinos, es decir, siguen siendo explotados,
siguen produciendo de la misma forma que lo habían hecho bajo el dominio prehispánico, ¿sí? Bienes orientados hacia el consumo, pero esos bienes orientados al consumo son ahora también mercancías. Entonces, esta economía campesina genera un excedente que es aprovechado por una clase no trabajadora, que esta clase trabajadora sí ha cambiado significativamente, ha dejado de ser el Estado Inca y ha pasado a ser la clase colonial, ¿sí? Ha pasado a ser un grupo diferenciado social y étnicamente, que son los españoles, ¿sí? Y captan, ¿no?, estos excedentes que son transformados, que son directamente transformables en mercancías. El mecanismo que permite esta transformación, ¿no es cierto?, es la encomienda, ¿sí? Los pueblos originarios son encomendados a los españoles para que los españoles se encarguen de su evangelización, ¿sí? Y a cambio, estos pueblos originarios le deben a los españoles, ¿sí?, una renta, ¿sí?, un plusproducto bajo la forma de mercancías, ¿sí?, bajo la forma de bienes de uso, transformables en dinero, a través de una operación de venta, allí donde se realizan las operaciones de venta, que es en el mercado potosí. A la vez, ¿sí?, este, los grupos en el espacio que existen en el espacio minero potosino, ¿sí?, en la medida en que son grupos étnicos y sociales diferenciados, tienen pautas de consumo, demandan bienes, demandan medios de vida específicos que son provistos ya sea regionalmente o son importados por la metrópoli. Este, los grupos indígenas demandan bienes, ¿sí?, que son provistos en gran parte, que son provistos en su mayor parte por la población indígena campesina, por la producción campesina a través de los mecanismos de encomienda, ¿no es cierto? Los grupos españoles demandan bienes que son, que son producidos también por la población campesina, pero una parte son producidos, deben ser importados de la metrópoli, ¿sí? Lo que aparece, por ejemplo, en las contabilidades, ¿sí?, coloniales, como ropa de Castilla. Este, para la población campesina, entonces, para la población minera en Potosí, en tanto se trata de una población que ha sido separada de su mantenimiento a través de relaciones sociales propias de la economía campesina, han sido separadas de la economía campesina o se han separado ya antes de ya antes del descubrimiento de las minas de Potosí, del sector campesino, ¿sí?, y se nos presentan como asalariados, o como casi asalariados. Tenemos que trabajan a cambio de dinero o de mercancía dinero, ¿sí? Trabajo minero a cambio de plata o de mercancía, a cambio de dinero acuñado
o de mercancía dinero no acuñada. Y con ese dinero, con ese dinero obviamente no puede comer, ¿no es cierto? Con ese dinero solo sirve, ¿sí? Solo le sirve, ¿sí? Este, para comprar medios de vida. Entonces tenemos esta forma, que es trabajo, dinero, mercancía, ¿sí? Trabajo, minero, plata, medios de vida, que es la que conforma la participación de la población minera en el espacio que se conforma a la vez que el descubrimiento de las minas de Potosí, ¿sí? Que es el espacio de la economía colonial, ¿sí? Que opera, ¿sí? Entonces, ¿sí? Su existencia opera como atractor, como multiplicador, ¿sí? Este, tiene efectos multiplicadores en la medida en que esta población activa emprendimientos coloniales, ¿sí? Activa el uso mercantil de la encomienda, le llamemos más claramente de esta forma, activa el uso mercantil de la encomienda, este, para proveer medios de vida para esta población, es decir, para permitir esta transformación del dinero en mercancía y de la mercancía en dinero, ahora propiedad, ahora propiedad, sí, de los españoles, sí, ahora propiedad del sector encomendero. Este, y con eso, sí, también este sector, cada vez que, toda vez que este sector crezca, toda vez que este sector minero crezca, toda vez que la población minera se incremente, implica, lógicamente, también una reproducción ampliada de la producción de medios de vida destinada al mercado potosí. ¿Qué significa esta reproducción ampliada? Una intensificación de la explotación en las encomiendas para la provisión de medios de vida hacia el mercado potosí. Y por lo tanto, un mayor enriquecimiento de los españoles. Y a los españoles, obviamente, para los españoles, en parte, digamos, solo en parte, ocurre otro tanto. Porque estos españoles, ¿sí? Solo tienen mercancía de dinero. Ahora, ¿qué pueden hacer con esta mercancía de dinero? En parte también la deben gastar en términos, ¿sí? De medios de consumo. Medios de consumo importados o medios de consumo producidos por el propio espacio colonial. Ahora, en parte también los españoles pueden hacer otra cosa. Pueden abandonar el espacio colonial y volver como población enriquecida a la metrópoli, ¿sí? Y ennoblecerse entonces en la metrópoli. Y esta dinámica básica, ¿no es cierto?, básicamente corresponde sobre todo a la etapa de la Guaira, en el que la mayor parte de la población es indígena, ¿sí? Con la etapa del azogue va a decaer, o mejor dicho, van a cambiar las proporciones
entre la población indígena y la población española. Van a cambiar los pesos demográficos de estas dos clases, ¿sí? Y por lo tanto va a cambiar también el perfil de medios de vida demandados en el espacio minero. Lo que va a significar un crecimiento de la población, pero también lo que va a significar una aceleración una transformación de la provisión de medios de vida y una especialización en la provisión de medios de vida para esta clase española residente en el espacio peruano, ¿sí? Entonces, si la población originaria demandaba coca, ropa de la tierra, es decir, tejidos indígenas, maíz, papas, chuño, etcétera, ¿sí? Esta población, este incremento de la población española va a demandar vino, va a demandar cereales, va a demandar azúcar, va a demandar carne, va a demandar aceites. Y entonces tenemos la reproducción ampliada y la transformación y la reproducción ampliada del mercado interno. Y en la medida en que esta poblaciones españolas demanden productos importados, ¿sí? La plata se va a concentrar, la plata se va a concentrar en el puerto, ¿no es cierto? En el puerto de Lima. ¿Qué ocurre con la fuerza de trabajo? ¿Sí? En la época de la Guaira, tenemos una población, un componente de la fuerza de trabajo difícilmente identificable, que aparece en las fuentes españolas como yanaconas. Y bajo el término de yanaconas se colocan dos relaciones de producción extremadamente diferentes. Una aparecen en las fuentes como indios adquiridos. Perdón, tuve que pausar porque se había ido, había caído la conexión. Entonces les decía, ¿sí? Unos son los indios adquiridos, ¿sí? En términos españoles en guerras pasadas. Y otros son pueblos originarios exentos de tributos con libertad de movimiento y elección económica. Entonces, se trata en parte de mineros profesionales, ¿sí? Los yanaconas son en parte entonces mineros profesionales. También son profesionales los que toman a su cargo la fundición del mineral. Este, y junto a esto vamos a tener la aparición de mecanismos compulsivos de fuerza de trabajo, de reclutamiento de las fuerzas de trabajo, este, en la medida en que desde que el Estado comience a exigir, luego de las reformas toledanas, una renta monetaria, una renta monetaria directa de parte de las comunidades, ¿no es cierto? Este, perdón, estoy diciendo mal.
este, porque dije Estado toledano, ¿sí? Este, vamos a tener un mecanismo compulsivo previo a las reformas de Toledo, ¿sí? Para extraer este, renta directamente en dinero de las poblaciones originarias. El mecanismo es una compulsión a trabajar, es una obligación de parte de estas comunidades a trabajar en las minas en tareas no especializadas, sobre todo las tareas que tienen que ver con la extracción del mineral, su, a cambio, ¿sí?, de este trabajo, las poblaciones deben, este, reciben una suerte de salario y una parte de ese salario es utilizado, debe ser utilizado para pagar un tributo, ¿sí?, al Estado bajo la forma de directa, un tributo, perdón, digo mal, un tributo monetario, ¿sí?, al Estado. Este, entonces tenemos, ¿sí?, una renta monetaria directa. Y también, ¿no?, como bajo la encomienda deben trabajar, ¿sí?, este, deben producir valores de uso que son asimismo renta, que se transforma en dinero en el espacio potosino, ¿sí? Entonces, bajo la etapa de La Guaira tenemos este complejo de relaciones de producción, ¿sí?, en donde hay un gran peso de especialistas que reciben un salario, ¿sí?, que reciben un pago por su trabajo en moneda, y un mecanismo compulsivo de trabajo en la metaminera. Y junto con ello, un mecanismo de extracción del excedente bajo la forma de valores de uso en la encomienda, valores de uso que son transformados en mercancía. Y acompañando esto, y sobre todo para esta población que recibe dinero o mercancía dinero por parte de como contraparte de su trabajo, tenemos un conjunto de mecanismos para despojar a la población indígena de la mercancía dinero. El primer mecanismo es un mecanismo tributario, ¿sí? Es una tasa, ¿sí?, que se aplica este, a esta población, por la cual una parte importante de su producción es transformada en tributo, es transformada en impuestos que deben ser tributados al Estado, ¿sí? Los señores de las minas se apoderan de otro porcentaje en la medida en que son propietarios de las minas y por lo tanto establecen una transacción desigual hay una transacción desigual entre los especialistas de dinero y los propietarios. Los especialistas mineros no pueden trabajar para sí mismos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pagan este,
o mejor dicho, intercambian el resultado de su trabajo, una cierta masa de mineral extraído, con el propietario de las minas, ¿sí? A cambio de dinero, ¿no es cierto? Mineral a cambio de dinero, ¿sí? Mineral que obviamente esta transacción obviamente no tiene ningún sentido, ¿sí? Si no es mineral que tiene más contenido de plata que el contenido de plata que es, que es pagado por el señor de la mina a estos mineros especialistas. Los mitallos, además, ¿sí? Reciben una porción de plata en términos de renta ligada a la encomienda. Este, y este mecanismo, puesto que los trabajadores de las minas, la población especialista, la población de mineros especialistas, sigue poseyendo plata, el otro mecanismo de despojo de la mercancía de dinero que va a sufrir esta población indígena especialista es el propio intercambio, ¿no es cierto? De dinero mercancía. ¿Sí? Van a dar dinero a cambio de bienes de subsistencia. Y van a adquirir entonces mercancía. Pero estas mercancías han sido producidas por la propia encomienda, ¿no es cierto? Y como renta ligada a la encomienda, es el propietario de la encomienda, es el titular de la encomienda, el que es propietario de esta renta. Y es el propietario de entonces de esta renta el que percibe, ¿no es cierto?, esta masa de dinero a cambio de medios de vida. ¿Qué ocurre con la etapa del azogue? ¿Qué ocurre entonces con estos mecanismos? Estas relaciones de producción y estas relaciones de circulación luego de las reformas toledanas. Crece, se incrementa de manera exorbitante la mitad, ¿no es cierto? Este, las poblaciones son obligadas, crecen sus obligaciones de trabajo compulsivo que debe ser prestado, ¿no es cierto? Que debe ser otorgado tanto a la mitad, ¿sí? Como ya no al encomendero, sino al titular del repartimiento, ¿no es cierto? O caso de la encomienda, ¿sí? Y su reemplazo por el repartimiento de indios. ¿Qué es el repartimiento de indios? El repartimiento de indios, ¿sí? Como ya vamos a decir, ¿sí? Responde a una transformación en las relaciones de producción, en la provisión de medios de subsistencia. ¿Sí? O sea, llegado a un punto por la despoblación, por la crisis demográfica que afecta a la población indígena, ¿sí? Y por la necesidad de proveer más medios de trabajo, ¿sí? Perdón, más medios de vida al mercado potosino, el trabajo ya no puede seguir siendo organizado en términos de las comunidades campesinas. ¿Sí? El repartimiento es básicamente entonces una empresa española. ¿Me entienden? ¿Qué significa una empresa española? La economía campesina ha dejado de producir medios de vida y, y se ha transformado en una mano de obra subordinada dentro de otra lógica de producción, ¿sí?
que es la que más tarde, en algún momento, va a dar lugar a la hacienda, ¿sí? Este, la lógica de la producción ya no es la lógica de producción de relaciones sociales este, que habían tenido cierto grado de continuidad entre el mundo andino prehispánico y el mundo andino hispánico, y el mundo andino bajo el dominio hispánico. Este, entonces, con la mitad, ¿sí? Se distribuye este, en el mundo colonial el trabajo indígena, ¿sí? Entre la empresa minera basada en el refinamiento de la sogue y entre el repartimiento de indios. Este, y junto con ello, ¿sí? En el espacio minero, tenemos aún el trabajo voluntario, ¿sí? Que sigue siendo en parte un trabajo asalariado. Y esto va acompañado, como parte de estas reformas debidas a Toledo, ¿sí? Un incremento de la renta monetaria, ¿sí? De manera tal que no quede remanente para la compra de medios de vida. Es decir, casi la totalidad de el salario que percibe el mitallo se va a transformar en tributo, ¿sí? En impuesto debido al Estado. Esa renta, en esa renta monetaria, ¿sí? Entonces no puede permitir la monetización de la economía campesina, ¿sí? Permite solo, ¿no es cierto?, la monetización, es decir, de la población española. En otros términos, esta renta monetaria es distribuida entre los diferentes segmentos de la población española. Los doctrineros, ¿no? Los encomenderos, los burócratas. Entonces tenemos, ¿sí? Para la población campesina, ¿sí? Una transformación, ¿sí? De trabajo de dinero a mercancía a trabajo dinero renta, ¿sí? El dinero ya no se transforma en medios de vida, sino casi en su totalidad se destina a un tributo debido al Estado colonial, debido al Estado español. Y entonces la reproducción de la fuerza campesina, es decir, esta población debe comer, queda por cuenta de la economía campesina, ¿sí? De la economía aldeana. Solo una pequeña parte de esta economía campesina, de este trabajo mitallo, ingresa a la economía monetaria. Esta parte es el mineral que pueden extraer a su costa, ¿sí? Que se llama corpa, ¿sí? Que es llamado en las fuentes como corpa, y sobre el que va a haber toda una serie de tensiones referidos a si es un plus salario, ¿sí? Si debe ser incluido en el salario y por lo tanto debe disminuirse el salario puesto que existe la corpa, pero en general va a terminar como un plus salario que pueden ser utilizados por la población indígena para la compra de medios de vida, es decir, para su participación en esta economía interna de carácter monetario.
Y la extracción del trabajo excedente, entonces, a la que ya hemos hecho referencia varias veces, ¿sí? Va a tener durante la etapa de la Guaira una cierta continuidad con la economía prehispánica, ¿sí? Porque es la propia para la población indígena bajo encomienda. Este, el, Se trata de excedentes producidos bajo condiciones técnicas de producción, bajo organizaciones temporales, bajo organizaciones del trabajo, con cierta continuidad con la economía prehispánica, ¿no? Entonces, si a nivel de la producción, la producción de valores de uso no cambia, ¿sí? Cambia sí su forma, ¿sí? Porque desde la población, bajo el Estado Inca, esta forma del valor de plus trabajo es una prestación distributiva, ¿no es cierto? Es decir, una prestación en trabajo debida al Estado. Y ahora pasa a producción de mercancías, ¿sí? Como monetización indirecta de la renta. Pero esa monetización de la renta depende, obviamente, ¿sí? Del mercado potosí. Y por lo tanto, es decir, depende del precio que alcancen estas mercancías, ¿sí? En el mercado potosí. Y por lo tanto depende del valor de la plata. Es decir, de la cantidad de trabajo que sea incorporada en la producción de la plata. Conforme durante la etapa de la Guaira se vayan agotando las vetas más productivas, las vetas de mayor ley, conforme vaya disminuyendo la ley del metal extraído, entonces, ¿sí? Va a ser, la producción va a demandar cada vez más, ¿sí? Cada vez más valor, cada vez más cantidad de trabajo. Y por lo tanto, ¿sí? Cada vez va a ser menos el valor de los medios de vida y de los medios de producción, ¿sí? De los escasos medios de producción que se precisaban acá. Sobre la el juicio es válido sobre todo para los medios de vida, ¿sí? Va a ser cada vez menor el valor de los medios de vida en el mercado potosí, ¿sí? Razón por la cual, ¿sí? Conforme nos vayamos acercando a 1570, este, el mercado interno colonial va a entrar en crisis. Con la etapa del azogue, el flujo de mercancías hacia Potosí se intensifica, ¿sí? Lo que significa, ¿sí? También este, la producción de mercancías y por lo tanto la extracción, ¿sí? De un plusproducto, ¿sí? Y para asegurar esta intensificación del plusproducto, pasamos de la encomienda, ¿sí? Al repartimiento, al que se le asigna fuerza de trabajo compulsiva en términos de una rotación semanal y una remuneración forzosa. Esa rotación semanal va a intensificar el uso de la fuerza de trabajo por parte de la empresa española, porque ya les he dicho, ¿no es cierto? El repartimiento ya no guarda continuidad con la economía campesina prehispánica. El repartimiento es una empresa española orientada a la producción de mercancías, ¿sí? La rotación semanal
implica un impacto mayor de esa fuerza de trabajo, una transferencia mayor de esa fuerza de trabajo para el uso de la clase española, para el uso de la clase española en la producción de mercancías. Este, en un momento, además, en el que la disminución de la población campesina, el impacto demográfico de la conquista y de la colonización, ha disminuido la población indígena. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí? Es más costosa para la comunidad la transferencia de fuerza de trabajo desde la producción de sus propios valores de uso a la producción de mercancías en las empresas españolas. Acompañado a esto, una remuneración forzosa. Esa remuneración forzosa, ¿sí? Está dirigida, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, hacia el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, esa remuneración forzosa que tiene la población se transforma básicamente en renta. Bien. Hasta ahí entonces, queridos estudiantes, les queda por su cuenta el análisis del sistema westfaliano, ¿no? Y cuando ya volvamos a clase, este, ya vamos a continuar directamente con la expansión financiera holandesa y el inicio de la expansión material inglesa. Que tenga muy buenas vacaciones, espero que vean esta clase. Bye bye.